Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Llevamos ya un tiempo sin grabar un episodio dentro de esta serie que es Jazz en la estantería, y me vuelvo hacia la estantería para encontrar, en este caso, no discos, no voy a bajar discos de la estantería en este caso, sino que voy a bajar de la estantería una serie de libros que recientemente he recibido, he comprado, y algunos de ellos los he hojeado, otros los he leído y quiero compartirlos con todos ustedes. Son libros que en general están en inglés, pero no solamente, y bueno, aquí los muestro ya, algunos de ellos, pueden ver más o menos eh, la pila de libros que tengo en la mano, y los iré comentando brevemente en los siguientes minutos aquí en Jazz en la estantería. Una estantería de libros en este caso, y bueno, comenzando con un libro que a mí me parece, dentro de lo que se refiere a memorias que recuerdan la implicación de una persona dentro del jazz, este libro que aquí tengo, de Leonard Feather, que se titula The Jazz Years, me parece un libro realmente imprescindible. Dice Ear Witness to an Era, es decir, bueno, en este caso es testigo, pero no testigo ocular, eso sería eyewitness, ¿no? Eyewitness, pero es ear witness, testigo auditivo, ¿no? De una era, de toda una era del jazz. Por supuesto, Leonard Feather como productor, pero sobre todo como crítico, como divulgador del jazz, es uno de los nombres más importantes de la historia. Tuvo que ver con la carrera de muchísimos músicos, entre ellos, pues, algunos de los que están aquí en la cubierta. Esta es una edición que compré hace unos meses de 1987 de este libro, que tiene varias partes. Empieza con sus inicios, después dice transiciones y finalmente prejuicios. No, finalmente no. Prejuicios, después negocio y placer, después viajes. Bueno, es un libro realmente interesantísimo porque habla de la relación de Leonard Feather con el jazz a lo largo de toda su vida. Es un libro escrito por él, no veo que esté escrito en colaboración con nadie. He ojeado este libro y he leído algunas partes. Por ejemplo, habla sobre Utah Heep, y recientemente hice un vídeo en el canal sobre Utah Heep, y también habla de cuestiones relacionadas con los prejuicios raciales, pero también de músicos como puede ser Duke Ellington, Mes Mesro, Benny Goodman. Después también habla de la relación entre blues y jazz, y muy interesantes también son las páginas que dedica a sus viajes al oeste de los Estados Unidos, es decir, a la costa oeste, y después también a la Unión Soviética, jazz en la Casa Blanca, y luego hay algunos apéndices también en los cuales nos encontramos con diferentes escritos de Leonard Feather. Realmente es un libro recomendable. No sé si este libro se ha traducido o no se ha traducido al español. Creo que no, pero puedo equivocarme. En todo caso, yo lo tengo en esta edición de 1987 de la editorial Da Capo. Y es un libro que me gusta consultar, que me gusta leer. Uno puede leerlo de principio a fin, pero también si está investigando sobre cierto tema, pues también la temática en particular puede estar aquí incluida, con lo cual podemos ver lo que Leonard Feather tiene que decir. Por supuesto, como todo libro de memorias, pues tiene el problema del paso del tiempo y de que uno no recuerda exactamente todo de la manera en la que ocurrió necesariamente, y también pues las filias y las fobias típicas de todo crítico aparecen aquí también. Pero bueno, por eso uno tiene que leer entre líneas y tiene que leer de una manera más crítica, y desde luego lo que está claro es que el nombre de Leonard Feather es uno de los nombres clásicos dentro de la crítica de jazz, y bueno, también como productor, como escritor de notas de discos importantes. Y bueno, este Jazz Years, los años del jazz, es un buen libro para iniciar
este repaso por libros que últimamente he tenido entre las manos. Algunos de ellos los he comprado y me han llegado recientemente. Uno quizá menos conocido que el de Leonard Feather es este, que voy a mostrar así porque no tiene cubierta. Modern Jazz, Morgan and Horrocks. Bueno, este es un libro muy interesante, la verdad. Un libro que se publicó originalmente en 1956 en Londres y esta es una reedición de 1977. Modern Jazz, a Survey of Developments since 1939. Es decir, los desarrollos del jazz moderno desde 1939, de Alan Morgan y Raymond Horrocks, dos críticos importantes, sobre todo dentro de la crítica británica, y por supuesto tiene también, y esto es interesante, lo dice ahí, no sé si se puede ver, Forward by Don Rendell, un prefacio de Don Rendell, músico importante del jazz británico, al que en algún momento tendré que dedicar algún vídeo, porque tengo varios discos. De hecho, ahí, en esa estantería que se ve ahí detrás, hay algún disco de Don Rendell que creo que es necesario comentar en algún momento. Pues los contenidos, evidentemente, se refieren a el paso del swing al bebop y después, por supuesto, la evolución del jazz desde 1939, sobre todo lo relacionado con el bebop. También habla de algunos compositores de la costa oeste, orquestas como por ejemplo la de Stan Kenton o Charlie Barnett, de Duke Ellington, de Count Basie. Habla de Dizzy Gillespie, de Charlie Parker, de Miles Davis, y bueno, son capítulos, algunos más breves que otros, pero realmente interesantes porque se escribieron pues, a finales de los años 50, desde el Reino Unido, lugar en el cual la crítica de jazz fue bastante prolífica ya desde los inicios del jazz grabado, y Alan Morgan y Raymond Horrocks desde luego son dos críticos de nivel, son dos críticos reputados en el jazz británico o en el contexto británico de la crítica jazzística, y este libro que habla del jazz moderno, pero claro, del jazz moderno tal y como se entendía el jazz moderno en 1959, que es cuando se publicó originalmente, es decir, el paso del swing al bebop y no necesariamente todavía los cambios, los nuevos caminos que se abrirían en el jazz a partir de los años 60. Pero es una radiografía interesante, bien escrita, del jazz y de su desarrollo entre 1939, finales de los años 30 y finales de los años 50, bien escrito y además salido de la pluma de dos críticos importantes dentro de la crítica británica. Esto nos lleva al free jazz, del que no se habla, evidentemente, en este volumen, Modern Jazz, pero al que se han dedicado libros enteros. Del siguiente libro tengo algunas críticas que me han llegado, positivas y otras no tan positivas. Es un libro escrito originalmente en español por Mariano Peirou, o Peirou, Mariano Peirou, voy a pronunciarlo así a la española, Free Jazz, la música más negra del mundo. Es un volumen de bolsillo dentro de los nuevos cuadernos de Anagrama. Es un libro publicado dentro de esta colección en el año 2024, es decir, es el libro más actual o de los más actuales entre los que voy a hablar hoy. No lo he leído todavía, simplemente he leído algunas partes, con lo cual no voy a entrar a decir si es un libro más positivo que negativo, más negativo que positivo, porque no lo he leído todavía. Pero sí es cierto que hay muy pocos libros
escritos sobre free jazz originalmente en español, y este es uno de ellos. Lo que se propone Mariano Peiró, nacido en 1971 en Buenos Aires y que es profesor de Historia del Jazz y de Estética de la Música en el Centro Superior Música Creativa de Madrid, además de ser también, dice aquí, poeta y narrador. Lo que se propone es un análisis, una historia analítica de lo que es el free jazz, al que llama la música más negra del mundo. Y dice, en 1959, 3 álbumes fundamentales de Miles Davis, John Coltrane y Ornette Coleman llevaron a sus últimas posibilidades el jazz de su época, frente al que surgiría el free jazz. Este nuevo estilo musical exacerbaba la negritud, rescataba las raíces africanas, explotaba la ancestral polirritmia y al mismo tiempo conectaba con las vanguardias artísticas de su tiempo, generando un tipo de improvisación nunca oído hasta entonces. Un jazz que, según aquí se comenta, aparece, como suele ser el caso, como reacción ante las formas anteriores, y que tiene un componente específicamente racial, según aquí se comenta, y también dice que era un jazz más radical, tanto en lo musical como en lo político. Por supuesto que hay una dimensión política del jazz en los años 60 y 70, en consonancia con la situación de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, pero no solamente el free jazz, sino diferentes tipos de jazz. Es cierto que el free jazz tiene su importancia en este sentido, pero no es el único. Pero bueno, sí está claro que tiene una dimensión política. Los músicos que lo abrazaron eran exploradores de nuevas sonoridades que podían resultar ásperas y violentas. Era el sonido de la libertad. Esa frase final un tanto idealista, pero así es. Era el sonido de la libertad. Se entendía de esa manera por parte de los músicos, aunque por supuesto esa libertad pues no suele ser total, como suele ser el caso con la libertad en cualquier contexto. No puedo emitir un juicio ni positivo ni negativo, ni templado sobre este libro, porque no lo he leído todavía, lo he recibido muy recientemente, pero quería mostrarlo y decir simplemente que lo leeré con atención, porque todo lo que se escriba en español que no se haya escrito en inglés originalmente y se haya traducido después, me interesa. Es algo que siempre ha sido así, porque evidentemente soy capaz de leer en varias lenguas, entre ellas el inglés y el francés y el alemán, pero me interesa siempre ver qué es lo que escriben sobre jazz autores, investigadores, críticos hispanohablantes. Y este es el caso de Free Jazz, la música más negra del mundo, de Mariano Peiró. Por supuesto, les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si han leído alguno de estos libros y quieren expresar su opinión de un modo siempre, por supuesto, comedido y respetuoso. Siempre me interesa saber, desde luego, lo que ustedes tengan que decir sobre los discos que aquí presento, sobre los libros, como en este caso que aquí presento. Otro libro sobre free jazz que he conseguido recientemente, y además a muy buen precio, es este libro titulado simplemente Free Jazz. No dice nada, no hay un subtítulo, si es la música más negra o más política o más radical del mundo, no, simplemente se llama Free Jazz. Desde luego es un libro que no miente o que no tergiversa absolutamente nada, porque dice claramente que voy a hablar aquí sobre free jazz. Un libro de Eckhard Jost. Eckhard Jost, que es profesor de musicología en la Universidad de Gießen, en Alemania, y ha escrito 7 libros. Bueno, este es el único libro que tengo hasta el momento, Free Jazz. Y además dice aquí que toca el saxofón barítono y bajo. Bueno, esto me interesa porque desde luego el hecho de que Eckhard Jost sea músico, pues también para mí tiene su interés, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy una persona que tiene, pues que no soy músico y que tiene un conocimiento, digamos, limitado, ¿no?
de la teoría musical. Y además también toca 2 tipos de clarinete, ha grabado 7 discos como líder y como co-líder y es vicepresidente de la Asociación de Músicos de Jazz de Alemania y presidente de los institutos de jazz y de nueva música de Hessen y Darmstadt. Bueno, esto en el momento en el que se publicó este libro que, bueno, esta es la primera edición de 1994, la primera edición en inglés, porque originalmente el libro se escribió en 1975 en alemán. Bueno, ¿qué tengo que decir sobre este libro? No muy extenso, a pesar de que, como pueden ver, la letra es bastante pequeña, tiene mucho contenido de teoría musical, pero es un libro que me parece un verdadero clásico para entender lo que es el free jazz. Desde un punto de vista musical, desde un punto de vista teórico, sobre todo, pero también desde un punto de vista histórico y social. Este libro hay que leerlo si a ustedes les interesa el free jazz. De nuevo, es un libro que tengo en inglés, no se escribió originalmente en inglés, con lo cual lo que aquí tenemos es una traducción y no sé si es un libro que se ha traducido o no se ha traducido al español, pero desde luego me ha encantado este libro. Uno conoce el free jazz o no conoce el free jazz. En mi caso, por supuesto, que lo conozco hasta cierto punto, pero uno aprende muchísimo acerca del free jazz, de este estilo musical jazzístico que se inicia en los años 60 y que va desarrollándose a partir de ahí. Uno aprende muchísimo a través de este libro de Eckhard Jost. Así que lo recomiendo totalmente. Y no lo voy a comparar con el de Mariano Peiró porque el de Peiró no lo he leído todavía. Pero desde luego el de Eckhard Jost, que lo recibí antes que el de Peiró, me parece un magnífico libro para comprender lo que es el free jazz. Y hablando de jazz diferente, original, en cierto modo radical, de alguna manera emparentado con ese jazz libre, tengo aquí un libro que, por cierto, está escrito, o bueno, aparece en la portada el nombre de su autor, y es el mismo autor, uno de los 2 autores que aparecen en el libro Modern Jazz, no Alan Morgan, sino Raymond Horrocks, y es este libro que además nos presenta la figura de este músico, un músico muy importante, pese a que su discografía, por desgracia, no es demasiado extensa, pero sí es de una importancia capital en el desarrollo del jazz por muchas razones que se explican en este libro, también muy breve. Es un libro que además en su título juega un poco con una referencia a Oscar Wilde y la importancia de llamarse Ernesto, The Importance of Being Earnest, que es este libro. La importancia de ser Eric Dolphy. Sí, ahí tenemos a Eric Dolphy. The Importance of Being Eric Dolphy. Este es un libro dedicado a Dolphy, una muy buena introducción. A pesar de que, como ven, no es muy extenso, pero es una muy buena introducción a la figura de este músico, publicada en Gran Bretaña también. Este libro es británico. Pues Raymond Horrocks ahí desempeñó su trabajo crítico en las Islas Británicas. Es de 1989 y tiene, como se ve ahí, además del texto de Raymond Horrocks, una discografía de Tony Middleton. Magnífico libro, desde luego. La importancia de ser Eric Dolphy. Veo por la parte posterior que también dentro de esta misma serie hay libros sobre Ornette Coleman, sobre Herbie Hancock y Chick Corea, sobre Art Blakey y los Jazz Messengers y sobre Sonny Rollins. Creo que tengo el de Sonny Rollins, pero no estoy seguro. Pero en todo caso, la vanguardia. La vanguardia del jazz en los años 50 y sobre todo a principios de los 60 tiene un nombre importante que es el de Eric Dolphy, y aquí se le hace muy buena justicia a la importancia
musical de Eric Dolphy. Claro, tiene también material gráfico, este libro, no de la mayor calidad, pero bastante material gráfico, como pueden ver, bastantes fotografías que ilustran el libro, bastante texto también, me encanta esta fotografía de Eric Dolphy, y después hay un análisis también en la parte final ya más musical, no muy extenso, pero ya más musical, sobre algunos de los temas grabados por Eric Dolphy. Bueno, realmente son solos de Eric Dolphy. Se presentan 3 solos de Eric Dolphy, transcritos por Ken Rattenbury. God Bless the Child, por ejemplo, Stolen Moments y Tenderly. Aquí está la transcripción de God Bless the Child. Y es un libro que, de hecho, hace lo que promete que va a hacer. Porque dice el autor al principio que su intención no era escribir un perfil de Eric Dolphy de una manera estrictamente cronológica, sino que lo que quería hacer, porque para eso ya está la discografía, porque hay una discografía al final, como digo, de Tony Middleton, sino que lo que quería hacer Raymond Horrocks en este libro era presentar a Eric Dolphy como una persona dentro del mundo que consistentemente, de forma consistente, creó música magnífica, y por eso en el libro se comentan aquellos momentos de la discografía de Eric Dolphy que sirven para ilustrar las tesis que mantiene aquí Raymond Horrocks. Es una lectura muy interesante, una muy buena introducción a quién fue Eric Dolphy y por qué fue un músico importante, con ejemplos además, muchísimos ejemplos de sus grabaciones, a pesar de que el libro no llega a las 100 páginas. Me parece un libro también muy recomendable para quienes amamos la figura del gran Eric Dolphy. Otra figura que me parece maravillosa es la de Stan Levy. Ustedes saben que me gusta mucho, si han seguido el canal en los últimos años, ustedes sabrán que me gusta mucho el jazz de la costa oeste, y dentro de los baterías de la costa oeste no hay batería que supere. Puede acercarse, puede, por supuesto, estar al mismo nivel, no digo que sea el mejor de los mejores, pero desde luego uno de mis favoritos, así lo voy a explicar simplemente, es Stan Levy. Stan Levy está aquí en la cubierta de este libro, un libro de Frank R. Hyde, con un prefacio escrito por Charlie Watts, ya difunto batería de los Rolling Stones, que era un batería a quien le interesaba muchísimo el jazz y de hecho grabó discos de jazz y se vio influido por el estilo a la batería de Stan Levy. ¡Qué gran batería fue Stan Levy! Dice aquí Wallace Roney en la cubierta del libro, ahí en la parte superior, que sin ninguna duda fue uno de los más grandes baterías de la historia y uno de los padres de la música moderna. No me parece una exageración, desde luego. Un batería sobrio, un batería maravilloso. Y además tenemos aquí no solamente una historia biográfica de Stan Levy, sino que tenemos también las propias palabras, en muchos casos, del propio Levy, y todo tipo de material gráfico en la parte interna del libro, incluidas algunas cartas de Stan Levy, y bueno, pues ahí lo tenemos tocando la batería, y ahí en el bombo aparece Stan, su nombre, su esposa aparece ahí también. Bueno, ayuda, por supuesto, que esta sea, como dice ahí, la biografía autorizada. Pero es una lectura que, desde luego, si ustedes inician la lectura del libro, es difícil dejar de leer este libro. Tiene el ritmo de un buen solo de Stan Levy, tiene el ritmo de un buen grupo de la costa oeste en el cual aparezca Stan Levy en la batería, y hay muchos de esos y hemos ya comentado varios
de esos discos. En algún momento tendré que dedicarle un vídeo específico a Stan Levy, pero desde luego si leen en inglés, aquí está. Stan Levy, que además era un tipo al que le interesaba el boxeo y por eso dice ahí jazz heavyweight. Es un peso pesado del jazz, pero también hace ahí mención a su interés por el boxeo. ¿Qué dice Charlie Watts? Bueno, hay mucha gente aquí que habla en la parte posterior. Lalo Schifrin, por ejemplo. Pero también Charlie Watts, que dice que piensa que este libro representa una pieza dentro de la historia del jazz que es muy importante documentar, porque para él Stan Levy es un eslabón importante en la cadena, supongo que se refiere del desarrollo del jazz, y dice que su vida es una historia impresionante. Era un hombre magnífico y cuando tuvo la oportunidad Charlie Watts de conocer a Stan Levy, pues no se lo podía creer, que estaba en la presencia de uno de los grandes baterías del jazz. Para conocer su historia, además de escuchar su música, que por supuesto es algo que recomiendo, este es un muy buen libro. Un libro que además, no sé si me equivoco o no, pero no hace mucho que se publicó. Yo lo recibí ya hace un tiempo y lo he leído casi completo. Pero sí, bueno, el 2016. Angela Levy y Bob Levy tienen el copyright. Angela Levy, que fue la esposa de Stan. Magnífico libro, además muy bien editado. Editado por, vamos a ver, por Santa Monica Press. Santa Monica Press, pues ahí está. El peso pesado del jazz, Jazz Heavyweight, Stan Levy. Magnífico libro de Frank R. Hayde, que es la biografía autorizada de Stan Levy. Otra biografía, en este caso una autobiografía editada por Phil Pastras, y en este caso con un prefacio escrito por un pianista grandísimo como es Joe Zawinul. Es una autobiografía de otro grandísimo pianista, uno de mis favoritos, del que he hablado en algún momento en el canal, pero del que creo que tengo que hablar bastante más. Este es un libro que recibí recientemente y que todavía no he leído, pero que está en mi lista de libros para leer. Ya lo tengo y está en mi mesilla de noche y de ahí lo he sacado para mostrarlo aquí. Let's get to the nitty gritty. Vayamos a lo interesante, ¿no? Más o menos se podría traducir eso. Vayamos al meollo de la cuestión. La autobiografía de Horace Silver. Ahí tenemos una fotografía de Horace Silver. Por la parte posterior tenemos otra fotografía. Y bueno, este es un libro publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de California, University of California Press. Y es un libro que siempre he tenido interés por leer desde que me enteré de su existencia y la verdad es que ya lleva bastante tiempo en el mercado. Se publicó originalmente en el año 2006 y bueno, la autobiografía de Horace Silver nos lleva a través de su vida desde su infancia en Norwalk, Connecticut, hasta los momentos en los cuales empieza a saltar a la fama dentro de la historia del jazz, primero en Nueva York y después en diferentes lugares de los Estados Unidos, hasta que finalmente se asienta en California. Larga es la carrera de Horace Silver. Fructífera es también la carrera de Horace Silver y qué mejor para entender esta carrera y esta experiencia vital que ir al meollo de la cuestión, como ahí dice el título, y leer esta obra, la autobiografía de Horace Silver, que tiene mucho texto,
pero le falta, yo creo, bastante material gráfico. Hay algo de material gráfico aquí en el centro, sí. Pues aquí tenemos algunas fotografías. Sí. No hay una sección específica con papel diferente, como en el caso del libro de Stan Levy, pero sí que hay algunas fotografías en la parte interna, pero sobre todo un texto escrito en primera persona que tiene que ver con la biografía, la autobiografía de este magnífico pianista y compositor, a la que, como suele ser el caso, le da forma Phil Pastras, pero por lo que he podido ir leyendo, la verdad es que está muy bien escrita, con un ritmo muy bien conseguido, y bueno, los primeros capítulos que he tenido la oportunidad de hojear me parecen realmente interesantes, y sobre todo creo que lo importante de una autobiografía de un músico, más allá de si los recuerdos son exactamente al 100%, que nunca es posible, lo que ocurrió, y esto lo sabemos, entonces ya leemos el libro, nos acercamos al libro sabiendo esto, lo importante es que se hable mucho de música, y de hecho se habla, tiene pinta de que se habla mucho de música en esta autobiografía. Por eso se titula así, Let's Get to the Nitty-Gritty, al meollo, a lo más importante de la vida de un músico excepcional dentro de la historia del jazz. Creo que voy a disfrutar mucho en cuanto tenga la oportunidad de sentarme a leer completa la autobiografía de Horace Silver, y sin haberla leído completa, solamente habiéndola ojeado y con las ganas que tenía de recibirla, pues yo me atrevo a recomendarla ya, porque la estatura de Horace Silver dentro del jazz es la que es, y a pesar de que esté tamizado o redactado por el típico escritor o periodista y no lo haya escrito exactamente Horace Silver, pues siempre es interesante este tipo de libros desde mi punto de vista. El año 2006, la autobiografía de Horace Silver, gracias a este servicio de publicaciones de la Universidad de California. Quedan un par de libros aquí. Decía que lo importante era que se hablase de música, ¿no? Al menos a mí eso es lo que me parece. Creo que la biografía de un músico, las experiencias vitales, son muy interesantes, pero lo que más me interesa a mí es la relación entre esas experiencias vitales y la música que este músico creó. Por eso, cuando se habla, por ejemplo, de Chet Baker, pues evidentemente todos los problemas personales que tuvo con las drogas, etcétera, pues si tienen relación con su carrera musical, y desde luego en muchos casos la tienen, y también en muchos casos es una relación negativa que molestó, que impidió en muchos casos su desarrollo como músico, pues evidentemente interesa conocer esa relación, pero los datos por los datos acerca de la vida privada y de los problemas que haya podido tener un músico o no con el alcohol, con las drogas, etcétera, etcétera, pues a mí eso me interesa mucho menos. Siempre he dicho que la posible relación de Frank Sinatra con la mafia me interesa mínimamente en comparación con lo que me interesan sus discos y las ideas sobre la música o los análisis sobre su música que se puedan hacer. Y por eso, para mí, el mejor libro que se ha escrito sobre Sinatra es The Song Is You, de Will Friedwald. Pero, tengo que decir también que esto ocurre en el caso del libro que voy a mostrar ahora, libro que leí el verano pasado en el avión, camino a Vigo, España, para visitar a mis padres y después de vuelta a casa en Tennessee. Y ya lo he comentado en alguna ocasión, no sé si lo mostré demasiado o no, pero es este libro, Raise Up Off Me, A Portrait of Hampton Hawes, un retrato de Hampton Hawes. De nuevo, es un retrato basado en las palabras del propio Hampton Hawes, pero con la ayuda de Don Asher y con una introducción del hombre que ha escrito 2 de 3 volúmenes, falta el tercero todavía, el hombre que ha escrito 2 de 3 volúmenes excelentes
de la biografía de Bing Crosby, que es Gary Giddens, uno de los grandes críticos de jazz y de pop clásico que ha dado este país, los Estados Unidos. Magnífico libro, Raise Up Off Me. Don Asher mantiene la voz, el sonido de la voz de Hampton Hawes en este libro, el ritmo de la voz de Hampton Hawes, y sobre todo habla de música, Hampton Hawes, que es lo que a mí me interesa en este tipo de libros. Es un libro que pues se publicó ya hace un tiempo, originalmente en 1972. Hay aquí un prefacio, como digo, de Gary Giddens, que está firmado en mayo o fechado en mayo de 1979. Y bueno, pues aquí tenemos una fotografía de Hampton Hawes en la primera página, una de las primeras páginas del libro. Y lo que nos encontramos aquí es un libro con capítulos muy breves, pero siempre muy interesantes, porque se detallan los recuerdos de Hampton Hawes, pero también se habla mucho de sus recuerdos sobre la música, de su idea sobre el jazz, de sus ideas sobre la música y la interpretación. Y bueno, es un libro que en ese sentido me parece muy interesante. Lo edita Thunder's Mouth Press. Sí, esta es una reedición, evidentemente, del año 2001. Thunder's Mouth Press es una editorial de Nueva York. Aquí lo tengo en esta edición de tapa blanda. Lo he leído y desde luego lo recomiendo. Si les interesa la música de Hampton Hawes, ya por supuesto que es un libro que hay que leer. Pero si les interesa el jazz y Hampton Hawes pues no es su pianista favorito, esto no importa, porque aquí tenemos mucho material muy interesante, muchas ideas bien objetivadas por parte de Don Asher, basándose en lo comentado por Hampton Hawes. Por supuesto, de la misma manera que la autobiografía de Horace Silver, esta autobiografía, este retrato de Hampton Hawes está presentado en primera persona. Son libros que desde luego les recomiendo, algunos de ellos puede que traducidos al español y otros pues desde luego solamente en inglés, pero si tienen la oportunidad de encontrarlos y si tienen la oportunidad de leer en inglés, pues desde luego que se los recomiendo. Y para terminar, quiero leer unos cuantos párrafos de un libro que ha salido recientemente y que en principio nada tiene que ver con el jazz. Me refiero a Mis años rockeros de Jordi Sierra y Fabra. ¿Y por qué? ¿Por qué traigo este libro a colación en Jazz en la estantería cuando hemos hablado de jazz y de Hampton Hawes y de Stan Levy y del free jazz y de Eric Dolphy? ¿Por qué? Ahí tenemos a un joven Jordi Sierra y Fabra en los años 70, cuando se convirtió en uno de los más importantes críticos de rock, una de las personalidades más importantes de la prensa escrita sobre música en España, antes e inmediatamente después de la muerte de Franco. Y finalmente, después de muchos años sin hacerlo, Jordi Sierra y Fabra saca un libro de memorias específicamente sobre sus años, no tanto en la literatura como en la música, escribiendo sobre música. Es un libro fascinante, desde luego, porque describe la situación de la música popular y sobre todo de la crítica, de la difusión, de la divulgación sobre la música popular en España a finales de los 60 y durante los años 70, las diferentes revistas que fundó o cofundó, dirigió, como Disco Express, como Popular 1, como posteriormente Super Pop, ya desde mi punto de vista menos interesante, pero aquí también habla Jordi Sierra y Fabra de jazz, porque en la parte final del libro hay una sección en la cual, además de fotografías del propio Jordi, como en la cubierta ahí vemos, pero hay otras,
pues tiene una sección final que se llama Mis salvajes rockeros, que pienso que era también el título de otro libro, el propio Jordi. Y habla de su relación con diferentes músicos, de rock sobre todo, en diferentes festivales, en diferentes situaciones cuando los entrevistó: Genesis, Leonard Cohen, Neil Diamond, Frank Zappa, Queen, King Crimson, David Bowie, los Carpenters. Bueno, pero en las páginas 216 y 217 habla de jazz también. Habla del Festival de Jazz de Barcelona al que asistió en varias ocasiones. Y voy a leer simplemente lo que dice, un par de párrafos solamente, sobre el Festival de Jazz de Barcelona. Y dice Jordi Sierra y Fabra: no solo de rock vivía la música, especialmente en los años 70. En el Festival de Jazz de Barcelona, que se celebraba en el Palau de la Música, podías ver tanto a Thelonious Monk como a Dizzy Gillespie, Duke Ellington, como a Ella Fitzgerald, B.B. King o Miles Davis. A Thelonious tuvieron que llevarle 2 personas, sosteniéndolo hasta el piano porque apenas podía caminar. Pero allí estaba, haciendo giras, tocando hasta el final. Cierto, así es. Miles Davis hizo su actuación de espaldas a la gente, algo que no era extraño en el Miles de los años 70. Siempre genio y figura, el gran trompetista. Al día siguiente, cuando tocó B.B. King, dijo que entre bastidores estaba un amigo. Lo llamó una vez, 2, 3, hasta que al final apareció Miles ante el delirio de los que estábamos allí y juntos hicieron una pequeña jam. Fue extraordinario. Me pregunto si el tema sería, por ejemplo, The Thrill Is Gone, ¿no? Que en muchas ocasiones utilizaba B.B. King para realizar jams, a veces con músicos de jazz, en este caso Miles Davis. Bueno, no lo dice, pero no importa. El caso es que B.B. King con Miles Davis en el Festival de Jazz de Barcelona en los años 70. Por desgracia, las actuaciones en el Palau se limitaban a su reducido aforo. Un marco impresionante, pero poca gente para disfrutar de cada actuación. Pasó lo mismo con John Mayall, repito que con decenas de fans en la calle llenos de impotencia. Esto habla en páginas anteriores del libro, cuando John Mayall apareció en el Festival de Jazz de Barcelona y hubo muchas personas que se quedaron fuera sin poder entrar. John Mayall, por cierto, un músico de blues y jazz británico, sobre todo de blues, y de rhythm and blues, pero también de jazz. El Jazz Blues Fusion es un grandísimo disco de John Mayall, y yo tuve la oportunidad de verlo hace muchísimos años a John Mayall en el Teatro Cine Fraga de la ciudad de Vigo. También un aforo bastante pequeño, pero al final me acerqué al escenario en ese Teatro Cine Fraga y le di la mano a John Mayall. Qué magnífico músico que era John Mayall. Pasó lo mismo con John Mayall, repito, que con decenas de fans en la calle llenos de impotencia. Y eso que para muchos, que Mayall tocara en el Palau era algo así como una afrenta. Cuando encima su familia se sentó por la parte de atrás del escenario, bajo las esculturas de las paredes en plan playero festivo, más de uno alucinó. Tocar en estadios todavía quedaba lejos. Bueno, pues también Jordi Sierra y Fabra estuvo en el Festival de Jazz de Barcelona y habla algo de jazz, y de hecho, incluso, si no me equivoco, hay aquí una fotografía con Joan Manuel Serrat, pero aquí nos lo encontramos en una fotografía, un joven Jordi Sierra y Fabra con el gran Chick Corea. Bueno, es un libro que, si les interesa la música y sobre todo la recepción de la música en España en los años 60 y sobre todo 70, este libro, Mis años rockeros, de Jordi Sierra y Fabra, publicado por Silex Editorial, pues no Sirex, Sirex era el grupo muy importante de rock y pop catalán de los años 60, en el que cantaba Leslie y que sacó, entre otros temas, su famoso Si yo tuviera una escoba. Pero no, esto es Silex Ediciones, Jordi Sierra y Fabra, Mis años rockeros, y brevemente habla también de jazz. Estos son los libros que he comentado brevemente, bueno, no tan brevemente, en este episodio de Jazz en la Estantería. Se los recomiendo todos, y por supuesto, si tienen algún comentario acerca de alguno de los libros que he mostrado o algún otro que estén leyendo en estos momentos sobre jazz
que les parezca interesante y del que quizá tenga sentido hablar, pues dejen sus opiniones, dejen sus comentarios en esa parte debajo de este vídeo dedicada a los comentarios, y entraremos, por supuesto, en una conversación acerca de estos y otros libros que puedan resultar interesantes. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado a principios de este mes de febrero del año 2025 este vídeo, cuyo copyright tengo yo y que aparecerá muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF, dentro de la serie Jazz en la Estantería. Muchas gracias por interesarse por estos vídeos, y gracias también por cualquier comentario que puedan dejar para aportar todavía más a este vídeo dentro de esta serie Jazz en la Estantería. Gracias por su interés y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF.